Buenos días, hermanos. Dios los bendiga, Dios bendiga a su iglesia. Nos ha dado un precioso día no solo por el sol, sino porque podemos levantarnos de la cama y venir aquí, tomar una buena decisión, la mejor que podemos tomar, estar en presencia de Dios. Vamos a leer. Los invito a ir al libro de los Salmos, al libro 1. El libro 1 de los Salmos va desde el Salmo número 1 al Salmo número 41. Son 5 libros en los que se divide Salmos en sus 150 capítulos. Y el libro 1 tiene como título en nuestra Biblia Reina Valera, El justo y los pecadores. Vamos a leer los primeros 3 versículos que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios por esto. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿En el lado de los justos, en el lado de los pecadores? ¿Qué buscamos cada día? ¿Su palabra o hacer nuestra propia voluntad? ¿A quién buscamos primero cuando nos levantamos? ¿A nuestro perro para acariciarlo o a Dios para darle gracias por el día? Todas esas cosas son las que... Y yo le nombro esto porque yo he hecho muchas veces, me he levantado para acariciar a mi perro como primera prioridad. Entonces, no es raro que muchos de ustedes también lo hayan hecho en alguna oportunidad. Pero Dios bendice a sus hijos de igual manera. Dios es paciente, misericordioso, amoroso, aunque nosotros somos pecadores tremendos. Bien, hoy nos toca de la Confesión de Fe, capítulo 3, que habla del decreto de Dios. Vamos a hacer un pequeño, a vuelo de pájaro, un repaso de lo que vimos de los puntos 1 y 2 de este capítulo 3. Antes vamos a buscar al Señor en oración, porque yo por ahí me paso de largo, me embalo y lo dejo de lado al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Altísimo Señor, Dios Santo por sobre todas las cosas, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este día precioso que nos has dado. Gracias por la vida. Gracias por tu salvación tan grande y maravillosa, Señor. Gracias por esa justificación que nos libra del peso del pecado. Gracias, Señor, porque tu Hijo Santo, Jesucristo, a tu diestra sentado, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor, eternamente. Y te damos gracias también por la vida de nuestra hermana Rosita, que has permitido que tantos años te sirva junto a su amado esposo Dante, Señor. Tú, en tu soberanía, la has llamado a tu lado. Y estamos tristes y estamos alegres a la vez, Señor. Estamos tristes porque no la tenemos con nosotros ya. La extrañamos, la extrañaremos por mucho tiempo, Señor. Pero estamos alegres también porque tenemos la seguridad que ella está mucho mejor que nosotros hoy. Ella está en tu gloria. Ella está a tu lado, Señor, y será así por siempre, porque tus santos pasarán la muerte como quien cruza una puerta, simplemente eso, para entrar a tu gloria, porque hemos elegido el buen camino, el camino de la salvación. Hemos elegido entrar por la puerta angosta, Señor, pero no solo entrar por la puerta angosta, sino andar por el camino, siguiendo tus pasos, porque tú eres nuestra guía, nuestra única guía, no hay otra, y somos bienaventurados cuando hacemos tu voluntad.
y no la nuestra, porque nuestro corazón es engañoso. En este tiempo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos predispuestos a atesorar tu palabra, Señor, y a ponerla por obras. Que estemos predispuestos a conocer tu voluntad para con nosotros, para tu iglesia. Gracias te damos. Gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de su familia, Señor, sus hijos. Te pedimos que los estés fortaleciendo en este tiempo, le estés dando convicción y estés fortaleciendo su fe, Señor, para que ellos no claudiquen. Gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos que bendigas a cada uno, de principio a fin de este culto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Los puntos o subpuntos 1 y 2 del capítulo 3 dicen: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y si hay una palabra que define todo esto, esta primer parte, es la palabra misterio. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a hacer un pequeño análisis de por qué esto es un misterio. En el subpunto 1 habíamos dado Romanos 9, 19 dentro de todos los versículos que leímos. Vamos a leerlo nuevamente, Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La voluntad de Dios no puede ser, si bien puede ser discutida, no puede ser quebrantada, no puede ser violada. La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer, como dijo Nabucodonosor en Daniel 4, 34 y 35, que alabó al Altísimo, dice, porque nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Nadie. Y Romanos 8, 28 dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y hay una coma y dice, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados, no para cualquiera. Este versículo se usa universalmente muchas veces, pero no es universal. Es para los que conforme a su propósito, el propósito del Altísimo, son llamados por Él. Y en el subpunto 3 comienza a abrirse esta cortina de misterio que dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos, incluso usa el mal para su gloria y para nuestro bien. Recuerde que le había dado el ejemplo de José, entre los tantos que hay en la Biblia. Pero el ejemplo de José es un ejemplo clarísimo de cómo Dios transforma todas las cosas o orienta o hace desembocar todas las cosas en algo que es para nuestro propio bien. A pesar de que nos parezca que esto no debiera ser así, nuestro concepto del bien y del mal está distorsionado por nuestra condición pecaminosa, por lo cual al no entender la buena voluntad de Dios, como dice Romanos 12, que es buena, es agradable y es perfecta, al no comprender esto realmente en profundidad, nosotros juzgamos lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestro parecer. Pero Dios juzga lo bueno y lo malo de acuerdo a su parecer, que no es lo mismo. Por eso es más alto sus caminos que nuestro camino.
y sus pensamientos muchísimo más altos que nuestros pensamientos. Entonces hay que tomar con cuidado, con pinzas, cuando nosotros hablamos de lo malo o lo bueno, o del mal que recibimos o del bien que recibimos. Muchas veces lo bueno para nosotros es todo aquello que alimenta nuestra carne, porque nuestra espiritualidad está mechada de carnalidad. O sea, siempre dentro de nuestra santificación hay trazas de carnalidad. Entonces, muchas veces lo bueno, lo que nosotros llamamos bueno, son cosas que son buenas para nosotros según nuestro parecer, porque alimentan nuestra carne, nos hacen sentir bien. Pero visto desde la óptica de Dios, no siempre es así. No siempre lo que nosotros llamamos bueno es bueno, y nosotros a veces llamamos malo a lo que en un momento nos incomoda o no nos hace todo el bien que queremos o no nos cae simpático, digamos, pero Dios lo decretó. Dios lo decretó, entonces por fe debemos decir, debe ser bueno de alguna manera que yo no entiendo. Seguramente. Esta definición de que Dios usa todas las cosas para cumplir su propósito, incluso el mal, parece algo confusa, parece una paradoja, pero sin embargo es la verdad, es la realidad. Ya lo vamos a ver. Dios utiliza la maldad y el pecado, pero Dios manipula la maldad y el pecado sin tocarlos y sin ser el autor de ello. Les expliqué, el domingo traté de explicarles, le di un bosquejo de lo que es la maldad, Cuando Dios no está, está el mal. Entonces la maldad es la ausencia total de Dios. El estar separado de Dios nos hace andar en tinieblas, en oscuridad. Ahí se desarrolla la maldad. Es un terreno donde la maldad crece, porque Dios no está. Todo esto lo vamos a comprender bien, y creo que lo vamos a comprender, no sé si en su totalidad, pero la mayor parte cuando estemos glorificados, cuando estemos libres de pecado únicamente, no en este momento. Es imposible que podamos dimensionar esto, pero Dios no es autor del pecado, pero manipula el pecado para llegar a su propósito. Ya leímos Romanos 8:28, lo nombramos recién, y esto afirma sin lugar a dudas que todas las cosas, no algunas, todas las cosas obran para el bien de aquel que ama a Dios. O sea, hay dos condiciones: amar a Dios por sobre todas las cosas y ser llamado por Él. En estos dos aspectos, Romanos 8:28 puede ser tomado como para nosotros. Si recordamos el ejemplo de José y sus hermanos, José decía: pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo hizo Dios todo eso? Bueno, yo los invité a leer el relato de José en Génesis 50, y ahí pueden ver en toda su extensión la manera en que José, todos los pasos en que José fue cayendo uno sobre otro, de mal en peor, como decimos nosotros. Salió de Guatemala y se metió en Guatepeor, y así fue su vida durante mucho tiempo. Pero al final Dios lo encaminó a bien, lo exaltó, pero tremendamente, a lo más alto que un hombre puede ser exaltado. Está bien, debajo de lo que era la máxima autoridad de ese tiempo, que era el faraón, pero hasta ese nivel llegó José, a pesar de haber sido vendido como esclavo. También nos damos cuenta que Dios es glorificado aún castigando el mal. Y acá ya se abre otra paradoja. Dios es glorificado cuando castiga el mal. Si leemos Proverbios 16:4, dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día de la maldad. Aún el impío para el día de la maldad.
Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Tengámoslo en cuenta eso. Todas las cosas, aún lo malo, para glorificarse cuando la maldad sea castigada finalmente. De manera similar el salmista afirma, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo puede alabar la ira del hombre a Dios? Sin embargo, el salmista en Salmo 76:10 lo dice. Y el ejemplo de Faraón, y en esto me gozo tremendamente por una cuestión personal, porque he visto cómo retuercen la palabra de Romanos 9. Muchas veces estos hermanos que profesan creer en Cristo, creer en la palabra de Dios, pero que quieren prenderle velitas al sol para que alumbre más, como decía Spurgeon, quieren abuenar a Dios, cuando Dios es soberano y ya sabemos que hace lo que Él quiere y lo que Él decreta, y por eso le decía que lo que a nosotros nos parece malo no es malo para Dios. Para Dios es malo el pecado, pero no lo que Él hace, porque todo lo que Él hace es bueno en gran manera, desde el principio de los tiempos, desde la creación. Eso no ha cambiado. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Entonces, estos hermanos que se acoplan al arminianismo o al semipelagianismo quieren abuenar a Dios, y cuando Romanos 9 habla de esto que vamos a leer desde el versículo 14 al 24, cuando leen esto, lo retuercen como uno cuando retuerce una prenda para sacarle el agua. De la misma manera retuercen la palabra de Dios, o aún más. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El concepto de endurecer o no endurecer lo podemos ver o lo podemos apreciar o lo podemos entender en el sentido de que Dios es como que estruja nuestra maldad y la retiene ahí. Cuando Dios abre un poquito su mano, ahí se comienza a endurecer nuestro corazón para con Dios, porque este endurecer es respecto a Él, respecto al Señor. Cuando Él va soltando su mano que aprieta nuestra concupiscencia, nuestra maldad se va manifestando de gran manera, y eso es endurecer. A eso se refiere la Biblia con endurecer. Entonces Dios aprieta su mano sobre el pecado, sobre nuestra pecaminosidad, y la retiene. Entonces ya no es tanta, pero cuando va aflojando un poquito su mano, nuestra maldad se exacerba, sale. Sigue Pablo diciendo en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Quién preparó los vasos de ira para destrucción? Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hasta aquí el versículo 24. La Biblia nos muestra en varios otros lugares cómo Dios manipula el pecado, la maldad, sin llegar a poder ser acusado por ellos, sino que la culpa recae en las criaturas que obran este mal, pero nunca en Dios. Nunca en Dios, porque el hombre hace lo que hace porque el hombre es responsable de sus acciones. Ya vamos a hablar del libre albedrío, porque está dentro de todo este contexto. Lo que llaman libre albedrío algunos y lo que la Biblia da a entender que es el libre albedrío del hombre, que son cosas diferentes. No sabemos de qué manera Dios manipula el pecado, manipula el mal para el bien, pero vemos que es así porque la Biblia lo enseña. Y el teólogo Berkhof dice al respecto: el problema de la relación de Dios con el pecado sigue siendo un misterio. Lo ha dicho Spurgeon, lo ha dicho Hendrickson, lo han dicho muchos teólogos, muchos comentaristas bíblicos. El tema de la relación de Dios con el pecado y con la maldad y cómo hace lo que José expresó, que lo ha movido a bien o lo ha llevado a bien, a buen término, a todo lo que el hombre pensó en hacer mal, es un misterio. No sabemos cómo Dios lo hace, porque Dios no fuerza la voluntad humana, Dios no coacciona al hombre para que haga lo que Él quiere, pero de alguna manera el hombre termina haciendo lo que Dios quiere que sea. Por eso llamamos a esto decreto de Dios. Dios habla y hace que las cosas ocurran. Tercer subpunto. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Estoy leyendo la declaración de fe. Repito, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, está hablando de las personas, de los hombres, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, o sea, las consecuencias de lo que el hombre hace, sino que más bien las establece. Acá entramos en el controvertido tema que les nombraba recién, que es, además de mal entendido, muy mal explicado, muy mal enseñado, y aunque les hace ruido a muchos hermanos, lo aceptan así como se los enseñan. Y yo tuve un pastor en un momento que hacía gran hincapié en el hombre tiene libre albedrío, y golpeaba el púlpito, y el hombre tiene libre albedrío, como reafirmando esto, como que golpeando el púlpito esta verdad se iba a afirmar. Pero nunca dijo en qué consiste el libre albedrío o qué visión tenía él del libre albedrío. Si Dios ejerce control providencial sobre todo lo que pasa, ¿en qué sentido somos libres? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. Si todo está bajo el control de Dios, y eso es lo que creemos, ¿verdad? Amén, que es así. Entonces, ¿en qué grado nosotros tenemos libre albedrío? Por ahí tenemos que empezar para analizar qué Dios piensa del libre albedrío del hombre.
La respuesta depende de considerar qué entendemos o qué queremos expresar con la palabra libertad. ¿Qué queremos expresar con la palabra libre? Si por libre albedrío entendemos que el hombre es capaz de tomar sus propias decisiones sin coacción de parte de Dios, podemos afirmar que el hombre es libre. En ese sentido es libre. Sin embargo, Berkov, en su teología sistemática, al igual que Calvino en sus Institutos de la Religión Cristiana, 2 libros que cada uno escribió, afirman que el hombre es libre solamente para hacer lo que su naturaleza le permite. Únicamente es libre para hacer lo que su naturaleza le permite. Yo soy libre de hacer lo que mi naturaleza me permite. Totalmente libre, totalmente libre. Dios no me coacciona. Y concluye Calvino, según esto, se dice que el hombre tiene libre albedrío, no porque sea libre para elegir lo bueno y lo malo, sino porque todo el mal que hace, lo hace voluntariamente, sin coacción. Todo el mal que hace, el hombre obra únicamente el mal porque su naturaleza es corrupta. Lo vamos a repetir 100 y 1000 veces y va a ser siempre igual. El hombre hace el mal, ¿por qué? Porque su naturaleza es esa, el hacer el mal, el hacer pecado. Sin la gracia de Dios, el hombre no puede recapacitar, no puede actuar su conciencia con el Espíritu Santo para mover su voluntad a hacer lo bueno, no puede. Nuestro libre albedrío se da únicamente en la creación, cuando Dios crea a Adán y crea a Eva. Sin embargo, así y todo, cuando solamente conocían el bien, ambos pecaron. Y como el pecado entró al mundo por un hombre, dice la palabra de Dios que el hombre se contaminó totalmente porque el pecado pasó a todos los hombres, a todos los hombres. Entonces hoy podemos hacer únicamente pecado. Y este es el primer punto de las doctrinas de la gracia, la corrupción radical del hombre o la corrupción medular del hombre. El hombre está corrupto hasta su médula, o si lo comparamos con una planta, hasta su raíz. Corrupción radical le llama, a mí se me escapan mucho los nombres, pero Sproul le llama corrupción radical. Yo le llamo corrupción medular porque yo soy un hombre, tengo médula, tengo hueso, y la médula de los huesos es la que genera mi sangre, mis glóbulos rojos. Y si mi médula está mal, no funciona o está con grandes problemas, yo me muero. Yo me muero. Porque la médula es de las que nace la vida. En la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. Génesis 18, 25. Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Santiago 1:13, Nuevo Testamento, el libro de Santiago o epístola de Santiago. 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no manipula el mal en ese sentido de mandarnos Él la tentación. Sigue Santiago y dice, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Nosotros somos orientados al mal por eso, por nuestra naturaleza, no hay otra. Y primera de Juan 1:15, 1:5, no tiene 15 versículos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Lo que decíamos, Dios es luz. Y del otro lado,
Detrás de una fina, muy fina línea están las tinieblas, está la oscuridad, está la ausencia de Dios. Entonces, no se hace violencia a la voluntad de la criatura ni se quita su libertad o la contingencia de las causas secundarias, la consecuencia de lo que yo haga, sino que más bien Dios las establece de alguna manera. Por eso decimos que es un misterio. De alguna manera Dios hace esto y no sabemos cómo, pero terminamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No es que pecamos porque Dios quiere que pequemos, pecamos porque nuestra naturaleza es pecadora, pero terminamos haciendo, después de pecado y después de mucho batallar con esto, con aquello y con lo otro, haciendo su propia voluntad. Y Dios encamina todo lo que hacemos para cumplir con sus propósitos, aun cuando sus propósitos sean nuestra disciplina por parte de Él. Y ahí nos muestra lo que hacemos mal, lo que cuesta cuando hacemos las cosas mal, lo que nos cuesta y lo que nos duele hacer las cosas mal. Y cada cual sabe cuando es disciplinado por Dios o cuando está pasando a través de una prueba. Yo creo que cada uno lo sabe. Su punto 4 dice, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Génesis 50, el último capítulo de Génesis, Génesis 50, versículo 20. Estamos en el relato de la vida de José. Lo leímos hace un rato. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, lo que José recibió como mal de parte de Dios, Dios lo encaminó de qué manera, que fuera un gran bien. José, a través de la mano de Dios, fue un gran benefactor de mucho pueblo, de mucho pueblo. Es más, los judíos se terminaron estableciendo en Egipto a causa de esto, porque el gran hambre que había los llevó a estar ahí. José y toda su familia llamaron a los suyos y ahí se comenzó su vida en la tierra de Gosén. Bueno, lean toda la historia después. Y el pueblo de Egipto después los esclavizó hasta que Dios los liberó. Segunda de Samuel 24, segundo, es masculino. Segundo de Samuel 24, 1. Segundo de Samuel 24, 1, el último capítulo. Y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cuál es el análisis que hacemos de este versículo? ¿Tentó Dios a David para que David pecara? Porque después lo castiga por esto, si leemos la historia. Pero dice, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios estaba manifestando en este tiempo, estaba exponiendo la maldad que ya había en el hombre y la estaba sacando para que se expresara. ¿Por qué? Porque David hace un censo. ¿Por qué? Porque no confía en que Dios es el que da la victoria. Entonces él pensaba que la victoria estaba en el número
de los suyos, en el número de los hombres, pero no era así. Por eso Dios después castiga esta actitud y dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, contra el pueblo de Israel. Isaías 10, 5 al 7. Isaías 10, 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigado y cortar naciones no pocas. Asiria, instrumento de Dios, es el título que le pone la Reina Valera a este, y así es como Dios utiliza a Asiria para hacer su voluntad. O sea, a través de lo que el pueblo judío podía pensar que es un mal, en cierta manera no era algo bueno, pero era para encaminarlo a algo bueno. Cuando uno es torcido, cuando uno es rebelde, cuando uno es duro contra Dios, sepa que Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios puede llegar a ser más duro, Dios es como un espejo. Entonces lo mismo que uno expresa y proyecta contra Dios es lo que se proyecta a sí mismo. Mateo 17, 12. Mateo 17, 12. Dice el Señor: mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Recuerden que la definición es el cual manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder en llevar a cabo sus decretos. Que el Señor Jesús fuera entregado y fuera crucificado era un decreto de Dios, era algo establecido ya por Dios desde la eternidad pasada. El plan de redención era algo desde antes de la fundación del mundo. Juan 19, 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, a Pilato, si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si Dios no da autoridad para hacer las cosas, nadie, ni siquiera Satanás, puede mover un dedo. Nadie. Si bien Pilato era un gobernador, no era el César, era en ese lugar la persona más alta que había, era el rey. Para el pueblo judío era el rey, para el pueblo romano era el rey. Sin embargo, nada podía hacer, dice Jesús, si no le fuere dado de arriba. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es el que ordena todas las cosas. Una vez más. Hechos 2:23. 2:23. A este, hablando del Señor, refiriéndose Pedro al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Por el determinado consejo de Dios, Dios determina las cosas que han de suceder, y anticipado conocimiento de Dios, porque era su plan, era su plan. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién puede decir que lo que le ocurrió a Jesús fue malo o fue bueno? Jesús no se refirió jamás al plan del Padre como algo malo que le iba a suceder, aunque fue algo tremendo, terrible. Pero Él no lo juzgó de esa manera. Nosotros lo juzgamos de esa manera, lo vemos así. Nosotros lo vemos así. Por eso le digo, la maldad depende del punto de vista de quien lo proclama, a lo malo o lo bueno. Quien lo define en su humanidad caída, lo que es malo y lo que es bueno, seguramente errará. Errará porque Dios es quien determina lo que es malo o lo que es bueno, según su propósito. Lo que cumple con su propósito es bueno, y lo que aún es malo, algún día, en algún momento, terminará cumpliendo con sus propósitos, que siempre es como bueno en gran manera. No solo bueno, es bueno en gran manera. Esas palabras de Génesis, cuando comienza en Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, eso se mantiene durante toda la Escritura hasta Apocalipsis 22, 21. No lo olvidemos. Pablo lo repite en Romanos 12, y dice, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero siempre, siempre debemos ver debemos recordar, sobre todo en los momentos de gran aflicción, de gran prueba, de una gran prueba que nos venga, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, y nosotros no la podemos tragar, no la podemos asimilar así, pero es así, es así. Y no lo es, la voluntad de Dios no es buena o es mala porque nosotros lo pensemos que es así, sino porque Dios lo decreta que es así. Amén. Punto 5. Punto 5. Ahora lo voy a leer creo que es lo que leímos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a leer número 23, 19. Número 23, 19. Lo que pasa es que se va solapando una cosa con la otra. Número 23, 19. Pero todo concluye en lo mismo. Dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Yo sé que hay muchos que están pensando, y no dice por ahí en Génesis un poco más adelante que Dios se arrepintió de la maldad que iba a hacer. Ya lo vamos a explicar en algún momento el tema del arrepentimiento de Dios, a qué se refiere en cuanto a su voluntad. La voluntad de Dios es una de acuerdo a su decreto, y puede resultar en una cosa o en la otra, depende cómo Él lo direccione. Pero no lo podemos definir otra vez, no podemos definir nosotros lo que es bueno o lo que es malo de parte de Dios. Efesios 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí. Es un precioso pasaje de las Escrituras donde Pablo habla de cómo Dios obra en sus hijos, bendiciéndolos no un poquito, no en determinadas circunstancias, sino con toda bendición espiritual. Son 4 sílabas, no material. Dios no te bendice con un nuevo auto, con una nueva casa, con sacarte, como decimos nosotros con mi esposa, el PRODE, que ya no existe más. No es material, Dios no es materialista, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y lo que le interesa a Dios de nosotros es nuestro espíritu, principalmente, nuestra alma, nuestra parte inmaterial, que debe ser purificada, para que cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado seamos una unidad nuevamente, totalmente sin pecado. Resumiendo, vamos a definir lo más sintéticamente posible, porque teológicamente es muy extenso, cuál es el significado de el decreto de Dios. ¿Qué es el decreto de Dios? Dice Wayne Grudem, los decretos de Dios son los planes eternos de Dios, por los cuales, antes de la creación del mundo, Él determinó hacer para que tuviera lugar todo lo que sucede, no algunas cosas. Determinó hacer para que tuviera lugar todo lo que sucede. No hay nada que suceda que Dios no lo haya determinado. Y como vimos, no es que Dios utilice la coacción para hacer esto, porque Dios no fuerza a nadie a hacer las cosas. Dios las va encaminando, las va encaminando hasta que se alinean con su voluntad y resultan en la concreción de su plan y no del plan nuestro. Y muchas veces lo que Dios determina y donde desembocamos nosotros con nuestro camino son mucho más fructíferos de lo que a veces pensamos nosotros si hubiéramos encaminado todo el proceso por nuestra propia voluntad. Esta doctrina es similar a la doctrina, ¿cuál doctrina? Que es muy parecida a la de los decretos de Dios, de la providencia divina. La providencia divina, pero aquí nos referimos a las decisiones de Dios antes de que el mundo fuera creado. Esa es la diferencia entre providencia divina y entre decreto divino. El decreto de Dios es el que es establecido antes de la fundación del mundo, antes que Dios se pusiera a formar cualquier cosa, crear cualquier cosa, Él decretó lo que iba a suceder con la creación y con sus criaturas creadas. Sin embargo, la providencia es Dios ya metido en el tiempo, Dios obrando en el tiempo humano, en el tiempo que nosotros conocemos. Las horas, los minutos, los días, los meses, los años, eso es providencia divina, es la acción de Dios en el tiempo. Sus acciones providenciales son los resultados de los decretos eternos que antes hizo, hace mucho tiempo, por ejemplo, lo que vimos respecto a cómo Dios hace las cosas, de vuelta el ejemplo de José y de cualquier otro que podamos tomar de la Biblia, del Antiguo Testamento. Habíamos dicho entonces que, por ejemplo, a veces la palabra de Dios toma forma de poderosos decretos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la Biblia, del capítulo 1, de la declaración de fe?
decíamos, y dijo Dios, exista la luz, y eso es un decreto de Dios, porque Él había decretado desde antes de la fundación del mundo que existiera la luz en algún momento. ¿Qué faltaba? Que se diera la orden. Dios da la orden y la luz es creada por medio de Jesucristo. La luz llegó a existir, Génesis 1:3. Dios incluso creó el mundo animal con su poderosa palabra y dijo Dios que produzca la tierra, seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Génesis 1:24. ¿Y todo con qué? Con el poder de su palabra. Esa creación se llama ex nihilo, quiere decir de la nada. De la nada Dios creó. Cuando nada existía, Dios de esa nada creó. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso es algo que solamente Dios puede comprender. Nosotros no podemos comprenderlo. De manera que como no podemos comprenderlo, ¿se acuerda de lo que yo le hablaba de la herejía? La herejía es cuando Dios calla en algunos temas y no nos quiere revelar ciertos temas. Y el hombre en su porfía y queriendo ejercer su sabiduría que no tiene, da una explicación y hace una teología de todo esto y resulta en una herejía. Lo tuerce para el lado que él quiere y da la explicación que él quiere. Los científicos hacen lo mismo. No se llama herejía lo que hacen ellos, sino el ateísmo práctico. La mayoría de los grandes científicos, esos que hablan de cosas que nosotros no entendemos nada, como no entendemos nada, y decimos que qué sabiduría que tiene este hombre, como Stephen Hawking, por ejemplo. Qué sabiduría que tiene este hombre, qué sabiduría, es un sabio tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos burros y no sabemos, no entendemos nada de lo que dice él. Y él quiere explicar el origen del mundo porque no acepta lo que la Biblia dice, que es tan simple de entender y tan difícil de aceptar, ¿no? Tan difícil de tragar. Pero el hombre quiere ser más sabio que Dios y quiere establecer, no sé, los miles de millones de euros que se gastó en hacer el famoso ciclotrón, acelerador de partículas, del cual no hay ninguna conclusión de su resultado. Porque querían crear, ¿qué querían crear? Lo mismo que creó Dios en el principio. Y no lograron absolutamente nada. Pero bueno, allá ellos. A estas palabras poderosas y creativas de Dios a menudo se les llaman los decretos de Dios. Un decreto de Dios en otro aspecto distinto al que mencionamos primero es una palabra de Dios que hace que algo suceda y que también la existencia de las cosas sea sustentada, porque Dios no solo crea las cosas, sino que las sustenta, En Hebreos 1:3 dice que Cristo continuamente es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. El deísmo, que es una desviación de la teología sana, dice que Dios creó al mundo como si le diera cuerda y lo dejó, y lo abandonó y que el mundo haga lo que quiera. Eso es lo que proclama el deísmo, lo que enseña el deísmo. Sin embargo, Dios no solo creó el mundo, sino que lo sostiene, lo sustenta. Si no, no existiría la vida. Si Dios no estuviera presente, sustentando todas las cosas con el poder de la palabra, como dice Hebreos, de su palabra poderosa, dice Hebreos, la vida no existiría. No hay ejemplo más claro para esto que un árbol seco. ¿Por qué un árbol seco está muerto y nos sigue dando hojas verdes? ¿Por qué? Pero si es un árbol, está completo, no le falta nada. Le falta la vida nomás. De la misma manera el hombre quiere crear a un hombre, por ejemplo. Hoy la robótica ha llegado a tal nivel, sobre todo en Japón, que hace robots que parecen humanos, verdaderamente humanos.
pero siguen siendo robots. El hombre crea algo que se llama inteligencia artificial, que le llama el hombre inteligencia artificial, pero no llega a ser ni la triste sombra, ni la mínima parte, ni una molécula de lo que Dios hizo con nuestro cerebro y en nuestro cerebro, para hacer que las ideas se formen, se transmitan, para que el hombre pueda aprender. El hombre quiere crear, pero no puede. El hombre no puede. Si Dios no sustenta las cosas que crea, el hombre no puede hacerlo. Porque el árbol se muere porque Dios dejó de sustentarlo. Porque no podemos establecer ni explicar por qué el árbol vive. ¿Por qué vive un árbol? Un científico que me lo explique. Y me va a decir que sus raíces, que la savia, que esto, que lo otro, sí, pero ¿y cómo? ¿Y por qué? Como les decía yo, que para buscar la causa de cualquier cosa hay que preguntarse por qué y por qué y por qué y por qué. Y para ver por qué la vida se sustenta, hay que preguntarse por qué. Y el hombre en su ciencia no va a saber explicar el por qué. No va a llegar al por qué. Y hay un ejemplo muy sencillo que ya se los di, se los voy a repetir. El embrión humano, cuando es engendrado, a los 18 días comienza el latido de su corazón. Dígame por qué. No fue en el día 17 ni en el 19. ¿Por qué? La ciencia dijo que no se sabe. ¿Por qué Dios dijo que se circuncide el prepucio de los bebés al 8º día? Porque al 8º día en el cuerpo humano se da la presencia de una hormona que disminuye o que aumenta, no recuerdo bien, de tal manera que hace que la cicatrización sea espectacular, de una manera que no se da normalmente. Pero es únicamente al 8º día de nacido el bebé, no al 9º, no al 10º, no al 7º. Después, si les interesa el tema y yo lo encuentro, lo tengo por ahí, se lo puedo pasar. Pero es algo espectacular, es algo tremendo lo que Dios hace con nosotros. Es tremendo, es tremendo, tremendo. El cuerpo humano es algo asombroso. Es irrepetible, nadie puede hacer un ser humano. Para evitar entrar en un terreno más profundo de la teología sistemática que nos lleva a todo esto, vamos a llegar a decir lo que dice Pablo en Romanos 11:33. Dice Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Isaías 55:9 dice: como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay forma de explicar. Pero esto solamente para no ahondar ahora, porque lo que estamos viendo es una declaración de fe, no estamos haciendo teología sistemática. Si no, podemos ahondar en cada tema y extendernos hasta por mucho tiempo. Pero esto, de que no nos extendamos, no quisiera que fuera excusa para que ustedes no escudriñen más la palabra, y no escudriñen cada versículo y cada misterio que vayan viendo ahí, no traten de desentrañarlo. Tienen que seguir estudiando la palabra de Dios. Esto es mucho más profundo, podríamos estar hablando muchísimo tiempo más de cada una de estas cosas. Pero les toca a ustedes ahora. Les toca a ustedes. Hasta aquí vamos a llegar porque ya van 50 minutos. Ya terminamos el capítulo 3. La próxima clase comenzamos con el capítulo 4 de la Declaración de Fe Bautista de Londres, que es de la creación. Y acá voy a tratar de ser sintético porque de la creación podemos hablar muchísimo.
Y dice el punto 1, no les voy a leer nada más que esto. En el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno, crear o hacer al mundo y todo lo que hay en él. Así vamos a comenzar, si Dios lo permite, el domingo que viene.